Buenas tardes, mi nombre es Jorge Guillermo Tocora Costa, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que son las finanzas internacionales. Para poder abordar este tema necesitamos hablar de qué es la economía internacional. La economía internacional estudia las relaciones económicas entre países y esta se divide en dos ramas: en el comercio internacional, que es la teoría del intercambio de equilibrio estático de largo plazo, y las finanzas internacionales, que se centra con un enfoque macroeconómico en el aspecto monetario de las relaciones entre países, particularmente en la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo, que ocurre en un periodo de tiempo, generalmente un año. La balanza de pago funciona bajo la siguiente ley: si los pagos o inversiones son ingresos de otros países hacia el nuestro, entonces tendremos un saldo positivo. Si los pagos e inversiones son realizados de nuestro país hacia el resto del mundo, tendremos un saldo negativo. La estructura de la balanza de pagos. La balanza de pago está compuesta por una cuenta corriente, una cuenta de capital, una cuenta financiera y una cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente y la cuenta de capital hacen parte de los ingresos y gastos. La cuenta financiera y de errores y omisiones hace parte de las evaluaciones netas de los pasivos y evaluaciones netas de los activos. La cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios y transferencias. Está compuesta por una cuenta comercial, que son los pagos derivados del comercio de mercancías, productos que se importan y que se exportan, y servicios como por ejemplo el turismo, flete de transporte, servicio de empresas y servicio de seguros. Las cuentas de renta son pagos derivados de la realización del trabajo en otro país, ya sea de nuestro trabajo en otro país y viceversa. La cuenta de transferencias: en esta cuenta se consideran las remesas, es decir, el dinero que nuestros inmigrantes envían a sus familiares, así como donaciones en especie realizadas por instituciones a residentes en el extranjero. La cuenta corriente, que es la más importante en la balanza de pago. Cuando un país tiene superávit en la cuenta corriente, significa que tiene mucho más activos que deudas en el exterior, y un déficit como el que tiene Colombia significa que tiene muchas más deudas que activos. Cuenta de capital: lleva un registro de las compraventas de activos, como lo son las acciones y los bonos. Los movimientos de capital se pueden presentar por diferentes razones: a través de los créditos solicitados por entidades u organizaciones públicas o privadas a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o bancos privados internacionales; a través de emisiones de bonos de mercados extranjeros; a través de inversión extranjera directa; emisiones de acciones de empresas colombianas en la Bolsa de Valores del Mundo; e inversiones extranjeras del portafolio a través de los fondos país, los cuales son fondos que tienen como propósito intervenir en un país específico, como por ejemplo el Fondo de Compra de Acciones en las empresas colombianas. La cuenta financiera. La compone la inversión extranjera directa, que es compra de activos físicos, bienes que son por sí mismos, que no tienen utilidad, pero que son una fuente de servicios. En este caso se trata de infraestructuras, una fábrica o un terreno. Y la inversión es en cartera. Compra activos financieros, que trata del dinero que se invierte en una empresa sin rebasar cierto valor de la firma, es decir, acciones y valores. La cuenta de errores y omisiones es la cuenta que abarca lo que se conoce como el capital no determinado. Es un ajuste de la discrepancia estadística entre las demás cuentas de la balanza de pago. ¿Para qué nos sirve en la economía de un país la balanza de pago? Es un instrumento valioso para la formulación de políticas económicas adecuadas, que le permita al país sacar mayores ventajas de sus relaciones económicas con los demás países del mundo; proporcionar la información veraz sobre la situación y el desempeño comercial financiero del sector externo en una economía, a fin de facilitar el proceso de toma de decisiones. La balanza de pagos es ante todo un instrumento de análisis financiero que nos sirve para diagnosticar el estado actual de las economías y anticipar su posible comportamiento en el futuro. La balanza de pago, dado que está sujeta al principio de la partida doble, como cualquier registro contable, hay unos débitos y unos créditos, hay unos ingresos y unos gastos, hay unos activos y unos pasivos. Siempre debe estar en equilibrio, o sea, con saldo cero. Política fiscal.
Son las medidas implementadas por el gobierno tendientes a encauzar la economía hacia ciertas metas. Esta política tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes del crecimiento, inflación y desempleo. La política fiscal en Colombia la elabora el Congreso Nacional. Su fin no es más que otro que aumentar o disminuir la actividad económica, principalmente mediante la recaudación de impuestos y aplicación del gasto público. La política monetaria es un conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal es conseguir la estabilidad del valor del dinero a través de variaciones de cantidad de dinero en circulación. La política monetaria en Colombia está entablada por el Banco de la República. Se concentra en el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras. Los instrumentos utilizados por la política monetaria son la tasa de descuento, la tasa de canje, la emisión, controles sobre las tasas de intereses, movimientos internacionales de capital, entre otros. La política fiscal versus la monetaria. La principal preocupación del Estado como el manejo de las políticas de impuesto y gasto público es disminuir el déficit de la cuenta corriente y la prioridad de la política monetaria es controlar la inflación. Por lo tanto, se crean políticas expansivas y políticas restrictivas. La política fiscal expansiva es cuando se incrementa el gasto público y se disminuyen los impuestos, es decir, se incrementa el empleo. Tanto los inversionistas como los consumidores disponen de más recursos para ofrecer y adquirir bienes y servicios, lo que incentiva la economía del país. La restrictiva es cuando se disminuye el gasto público y se aumentan los impuestos, hace que el consumo y la inversión de los ciudadanos también disminuya, la producción, el empleo y los precios por ende también van a disminuir. La política monetaria expansiva es cuando el dinero en circulación en la economía aumenta, lo que trae como resultado una caída de las tasas de interés, con el respectivo beneficio para los inversionistas y los consumidores, quienes consiguen créditos más baratos. La restrictiva se refiere a bajar el consumo de los usuarios, desinteresar la economía. Se hace por medio de la venta de bonos para recoger el dinero circulante, suben el canje bancario para que los bancos no tengan tanta disponibilidad de liquidez, incrementan el interés y así desmotivan el consumo de inversionistas y consumidores. El Banco de la República modifica la tasa de interés mediante operaciones repo, conocidas también como la tasa de inversión. Pone en marcha una serie de fuerzas que con cierto rezago afectan la tasa de interés en el mercado, la tasa de cambio y las expectativas de inflación. Variables que a su turno influyen son el Producto Interno Bruto, que es el total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, que se calcula por los valores del consumo que se ejercen los ciudadanos dentro de una economía. La inversión, sobre todo aquellos dineros que ingresan al país, el gasto, que son los que dan la inversión del gasto público, y la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. La inflación, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y consumos de un país, la devaluación, que es la disminución del valor de la moneda local con respecto a una extranjera, la tasa de interés, que es el precio del dinero en el mercado financiero, que determina el sobrecosto de lo que se debe pagar por un servicio o un préstamo, y el riesgo país, que mide la posibilidad que los países puedan cumplir con la deuda externa, pero no solamente se centra en la capacidad de pagos, sino que mide otras variables. Los bonos sobre los Estados Unidos son una de las inversiones más seguras y con menor riesgo de impago, aunque con una baja rentabilidad. A partir de ello se valoran los bonos soberanos del resto de las economías. Así, dado que el riesgo país en Colombia es más alto, sus bonos soberanos deben ofrecer no solo el rendimiento que ofrecen los bonos de los Estados Unidos, sino que una prima adicional que compensen los riesgos que tienen que asumir los inversionistas por invertir en Colombia. Otra de las razones por la que el riesgo país es importante es porque afecta las condiciones de financiamiento en un país. Así, a medida que aumenta el riesgo país, se encarece la tasa a la que prestan en los mercados internacionales. La tasa de interés. Si un indicador de inflación marca por encima de la meta fijada, el Banco de la República aumenta la tasa de interés, que es lo que ya conocíamos como la política monetaria restrictiva, disminuyendo el consumo de bienes que se hubieran podido comprar con estos préstamos, haciendo que el precio de estos bienes disminuyan por efecto de la poca demanda y como consecuencia que la inflación disminuya. Por el contrario, si se observa que la inflación está marcando por debajo de la meta fijada, baja las tasas de intervención,
sea, política monetaria expansiva, con el fin de hacer más atractivos a los consumidores los préstamos, incentivando el consumo. La reforma tributaria. Hablar de la reforma tributaria significa, o sea, son medidas generales generadas por cualquier gobierno para adquirir dinero y poder satisfacer las necesidades enfocadas al gasto público. En Colombia actualmente tenemos una reforma que empezó a regir a partir del 1 de enero del 2017 con unos temas muy importantes. Entre estos resalté 5, que es aumentar pues, la tarifa general del IVA del 16 al 9%. Propone aumentar la tarifa de impuestos sobre la renta de las personas naturales y aumentar la base gravable. Se propone gravar dividendos que reciban personas naturales y se propone unificar y reducir progresivamente las tarifas de impuestos sobre las rentas de las personas jurídicas y eliminar el impuesto a la riqueza. ¿Por qué el valor del dólar respecto al peso? La devaluación de la moneda puede tener muchas causas, sin embargo, esta generalmente sucede porque no hay demanda de la moneda local o hay mayor demanda que oferta de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir por la falta de confianza en la economía local, en sus estabilidades, en su moneda, bueno, etc. Como en gran parte de los países latinoamericanos, el peso del dólar en Colombia está regido por las políticas monetarias y económicas implementadas por el gobierno, que es el ente que establece los rangos que oscilará las divisas nacionales con su par norteamericano. Vamos a ver 5 razones por las cuales el valor del peso con relación al dólar. El primero es la caída de los precios del petróleo. No cabe duda que en la actual caída de los precios del petróleo es la principal razón de la creciente devaluación del peso colombiano. Al caer el precio del petróleo, disminuye el ingreso de dólares en el país, situación que refleja el hecho de que haya que pagar más de devaluados pesos por cada billetico de dólar. La presión presupuestaria. ¿Qué es presión presupuestaria? Es lo que sucede cuando un gobierno empieza a hacer presupuestos con plata que no sabe dónde sacar, o sea, la misma deuda externa. Esta presión presupuestaria genera inquietud en los inversionistas, que prefieren hacer negocios con otras latitudes mucho más solventes que la nuestra, por lo que disminuye el flujo de dólares y aumenta la devaluación. Reducción de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Una caída de tasa de crecimiento en el país es consecuencia de una reducción de las exportaciones y de la inversión extranjera, lo cual se traduce en menos flujo de dólares y por lo tanto una mayor devaluación. Aumento del déficit en la cuenta corriente. Este desequilibrio se traduce en una mayor salida de dólares del país para pagar deudas, que se traduce en más devaluación. Y por último, pues la inseguridad y el terrorismo. El incremento de la inseguridad en las ciudades y los ataques terroristas no solo a objetivos militares, sino a activos, industrias privadas y civiles, han hecho pues que miles de millones de dólares que deberían de haber sido invertidos aquí en el país, pues se hayan ido para otras latitudes. Bueno, espero que les haya sido de agrado esta explicación, espero que les sirva y muchísimas gracias por su atención, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.